Buenos días, Leidel Ramos por acá. Voy a tratar de resolver, de responder un par de preguntas que me hizo una persona aquí en una publicación y a ver si aclaramos un mito. Que en mi opinión, yo pienso que la libertad esa que nosotros venimos buscando aquí nunca la encontramos por nosotros mismos. Y segundo, que ¿dónde tiene más control el gobierno sobre las personas? ¿En Miami o en La Habana? Se va a extender un poquito, por favor, téngame paciencia, vamos a ver si podemos llegar al final. Este señor me dice, basado en la publicación anterior, dice que no me compre una casa en Miami. No se compra una casa en Miami, sencillamente vaya para otro estado y no se compra una casa de $450,000. Cómprese una mucho más modesta y viva de acuerdo a sus capacidades. Tiene razón. Si usted compra una casa en Cuba y ya no está su nombre, entonces usted teóricamente no tiene una casa. Y créame, dice este señor, que en Cuba nadie puede con su salario comprarse una casa. Absolutamente nadie, ni siquiera un profesional. Y los que se fueron huyendo a la falta de oportunidades, a los apagones, la libreta de abastecimiento, 3 canales de televisión, adoctrinamiento, el CDR y los chivatos del barrio, no creo se sientan felices regresando, a no ser en la mayoría de los casos que quieran vivir con un estatus social por encima de los otros cubanos. En Cuba, para hacerse de un negocio y una entrada legal, siempre tiene el riesgo de perderlo absolutamente todo, porque legalmente siempre tienes que caer en alguna práctica de algo ilegal y a expensas de las decisiones de los que mal gobiernan hasta que ellos decidan, y convertirte en un hipócrita que hasta tienes que participar en actos y manifestaciones de apoyo al gobierno para, como un hipócrita, aparentar y no marcarse, como se dice en la isla. La libertad no es solo poder ser dueño de una casa. La libertad de sentirte una persona con derecho a opinar lo que quiera sin recibir represalias no tiene precio. El comunismo es una plaga y solo afloja cuando están con el agua al cuello. Después vuelven con la prepotencia y el abuso. Ha pasado en Cuba en múltiples ocasiones, pasó en los 80 con el mercado campesino, que le permitieron, cuando hubo una escasez de alimentos por el Estado grande, y abrieron el banderín a los campesinos para que comercializaran sus productos. Después de un tiempo le quitaron absolutamente todo: casas, autos, mercancías, dinero, tierras, y además los metieron presos. Le llamaron bandidos del Río Frío por una novela de esa época. Lo mismo sucedió algunos años después exactamente, e inventaron Operación Pitirra en el Alambre y repitieron el mismo proceder exactamente. Ahora ya quieren meter el hocico también en las MIPYMES, regulando precios al azar y además decidiendo que la autorizaron para defender el socialismo. Una cosa. Voy a responder porque yo en parte pudiera estar de acuerdo con este señor, pero me doy cuenta que salió de un tema, dio su opinión en un círculo y regresamos al mismo lugar que partimos, que para mí es la falta de información, sobre todo. ¿Por qué no compramos una casa aquí en Miami o vivimos en esta ciudad? Primero que todo porque, como yo digo, no venimos aquí por problemas políticos, emigramos por problemas económicos, y Miami en este caso nos queda ahí a un pasito, para que en cuanto tengamos un dinerito nos damos un brinquito y estamos ahí en la casa llevando capital a nuestra familia y a la vez al Estado, que es el que nosotros mantenemos desde aquí. También porque en Miami es donde están todas las agencias, todos los beneficios para enviar paquetes, medicinas, todo eso a la Cuba, que nosotros migramos no por problemas políticos. Y digo no por problemas políticos porque, como parte de esa libertad que decimos que venimos migrando, aquí me llegó la boleta para registrarme ahora para votar. Y yo la pudiera llenar, pero antes de llenarla leo aquí atrás el requisito que dice que para registrarse, para poder votar en la Florida, usted tiene que ser un ciudadano americano. Tienes que ser un residente de la Florida y tienes que tener al menos 18 años de edad. Entonces, si usted llega como yo, viviendo tantos años en Miami, y no es ciudadano americano, señor, sepa que la libertad esa de elegir su gobernante, usted la tiene por gusto. Esa libertad usted la engaveta ahí y sigue viviendo como mismo vivía en Cuba, que usted no puede elegir a sus gobernantes.
Entonces esa libertad la guardamos y seguimos. No hablo por mí, porque ya yo me fui, como dice ese señor, yo no puedo comprar casa en Cuba todavía. Creo que ahora cambiaron la ley. Pero yo hablo por los que viven allá, que sí lo pueden hacer. Y discrepo con él, porque conozco personas que con su trabajo en el turismo se han comprado casas y la tienen muy bonita. Conozco personas que tienen casas de alquiler muy bonitas. Conozco personas que antes de toda esta apertura tenían casas que eran estudios fotográficos muy bonitas, muy buenas, y no se le han quitado. Entonces, si se informan esas personas, quizás no cometan los mismos errores que cometemos nosotros, que emigramos pensando que venimos a vivir en libertad y seguimos viviendo a merced de un Estado o de un gobierno. Vamos a después caer en eso. Yo pienso que todos los problemas de Cuba tienen solución. La solución a los problemas de Cuba somos nosotros, los cubanos. Porque ya nos dimos cuenta que la emigración es un negocio. Y si seguimos emigrando, seguimos manteniendo al gobierno. Si seguimos desinformados los que emigramos, seguimos manteniendo al gobierno. Y el gobierno también se ha dado cuenta que si se siguen emigrando, si se siguen yendo las personas, pronto allá no va a quedar nadie que pueda trabajar ni que pueda hacer nada para que un Estado pueda seguir recolectando tributos. Y entonces por eso están tomando medidas para que usted y yo y los que están aquí pasándola mal regresen. Y esa apertura es necesaria. No se puede comparar ahora la Cuba de hoy día con la Cuba del pasado. En cualquier parte del mundo que usted haga un negocio, ya sea legal o ilegal, otra respuesta, usted corre el riesgo de perderlo todo. Si es ilegal, como se hace en Cuba, usted corre el riesgo que un día llegue la policía a la casa aquí en Miami y le quite todo y lo meta preso. O le dan pita, lo dejan correr, un día se le aparecen y lo meten preso. Y si es legal, su negocio está controlado por el gobierno. Por ejemplo, aquí el condado Miami-Dade te manda una carta que tu licencia se venció, que tus permisos no están al día, que hay que renovarlo. Y el gobierno federal con el IRS te dice, oye señor, usted no pagó los impuestos del año pasado o usted se atrasó en renovar su corporación, tienes hasta el 8 de agosto, ley del ramo con Truck Driving Services, tienes hasta el 8 de agosto para pagarme una penalidad de $2,000, casi $3,000, que ahora a lo mejor ley del ramo no la tiene, $1,980, y si no la pagas antes del 8 de agosto, simplemente el gobierno me va a cerrar mi negocio. En cualquier parte del mundo que usted haga un negocio, corre riesgo. En Estados Unidos hay una estadística que dice que el 90%, 95% de los negocios que abren fracasan en el primer año. Esa estadística es real, eso te lo dan en cualquier escuela de negocio que usted vaya. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento, por no conocer las leyes, por no tener un plan sólido. Y muchas veces lo pierde todo también. La libertad de opinar lo que yo quiera sin miedo a represalias es algo que yo digo aquí que es una utopía, al igual que la es el comunismo. Es como la varita, la zanahoria en la varita. Y tú te preguntas en realidad, ¿de qué nos sirve opinar lo que nos dé la gana, así como papagayos, si no podemos poner la firma en la boleta para elegir a quien nos va a representar? Y aun cuando lo hagamos, en la mayoría de los casos, desde que vivimos en este país, yo por lo menos perdí la confianza completa en el sistema electoral de este país. Pero para no hacer el cuento muy largo, por ejemplo, en el 2002 aquí el gobierno local se reunió y decidió subir los impuestos. Y quiero caer en eso después. Así, sin son ni ton. Con una medida que supuestamente era para hacerse cargo del transporte público. Y usted se pregunta, ¿la mayoría de los residentes del condado Miami-Dade utilizan el transporte público? Yo creo que no. Aquí la mayoría no sabe ni lo que es un Metromúger, ni lo que es un Metrorail, ni lo que es montarse en una guagua. Y sin embargo el gobierno así de la noche a la mañana decidió subir los impuestos que beneficia a una minoría. Y usted es el que está pagando por eso. Y usted no dio ni voz ni voto en ese asunto. Entonces la libertad de hablar lo que yo quiera a veces es prácticamente irrelevante. La única libertad que yo respeto es la de poder trabajar y buscarme la vida. El comunismo no existe, como tratamos de culpar a todos los problemas. Lo que existe y lo que es una plaga, en mi opinión, es la desinformación y el miedo a hablar. ¿Por qué? Porque el que estaba tratando de mantener esa ideología está usando tu capacidad de interpretar, de entender las cosas en su beneficio. Te está vendiendo una utopía que no funciona. Sin embargo, porque tú crees que te conviene,
para mantenerse en el poder. Y el error que cometemos es que una vez que nos quitamos la venda y abrimos los ojos, la gran mayoría lo que hacemos es emigrar. Emigrar para seguirlos manteniendo los que quedan allá y para seguir nosotros viviendo aquí sin libertad porque no podemos votar, sin libertad para trabajar porque no somos capaces de abrir un negocio, simplemente viviendo en la misma mentira. Entonces la información, señor, si usted se informa, si usted es una persona culta, si usted se la puede pasar a los que quedan allá, quizás antes de que se acabe esta generación podamos ver un cambio. ¿Por qué? Porque yo pienso que las MIPYMES llegaron para quedarse. Las MIPYMES llegaron porque el gobierno cubano se dio cuenta que mantener un modelo económico socialista no es rentable. No es rentable porque el Estado es el que se tiene que hacer cargo de toda la inversión, de la preparación del personal, de comprar los recursos. Y desde que usted entra con una idea, usted entra con una tonelada de pienso para una fábrica, el gerente se quedó con una parte, cuando llega el comprador se quedó con la otra, cuando llega el otro se quedó con la otra, y te están robando. Entonces, el gobierno se ha dado cuenta que como en el capitalismo, el Estado vive de los tributos, vive como un parásito que te chupa a ti, que pones un negocio, te quita tus impuestos para ellos hacer obras sociales. Obras sociales como transporte público, educación gratuita, Miami-Dade, la basura, todas esas cosas que supuestamente son públicas. Son obras sociales que los políticos usan y te dan como carnada para mantenerse en el poder. Entonces vamos a hacer una relación Estado-medios de producción entre Miami y La Habana para resumir esto. Aquí el estado de Miami-Dade es dueño del puerto, el condado, es dueño del aeropuerto, es dueño del transporte público, es dueño del sistema de acueducto y alcantarillado, ¿verdad? Entonces, ninguno de esos negocios que tiene el condado de Miami-Dade son rentables, porque todo eso se paga con los impuestos que le quitan a los contribuyentes. Entonces nosotros decimos, ven acá, si no son rentables, ¿por qué si aquí el Estado, los negocios están en manos privadas, por qué no los sueltan? Ah, usted sabe por qué no los sueltan. Porque te dicen, por ejemplo, que el puerto de Miami genera o mueve a la economía local 47 billones de dólares al año, de los cuales solamente hay 2 millones de habitantes en este condado. No fuera para que con ese dinero que mueve el puerto de Miami nuestra calidad de vida fuera superior, en vez de estar pagando mortgage de casas de 450.000, seguros de esto, no fuera para que el Estado, si representa al pueblo, ¿verdad? Ellos aquí no subieran los impuestos todos los años. Porque si esos negocios son rentables, no tuvieran que pedirle préstamos al gobierno federal para hacer inversiones en el puerto, ni en el aeropuerto, ni en el transporte público tuvieran que subirte los impuestos. Entonces, ¿qué se diferencia cuando todo eso pasa así? El gobierno de Miami al de La Habana. Se lo voy a dejar de tarea. Muchas gracias por su tiempo.